En escultura, la aparición de un monumental arte de altísimo nivel formal y tecnológico constituyó un hecho casi contemporáneo y tan sorprendente como el de la aparición de la arquitectura dórica. Examinando sus características, observamos la existencia de dos fuentes distintas. En la temática dominan los motivos orientales, con un origen lejano, mesopotámico, y otro más próximo, en Anatolia, a veces transformados y adaptados por los hititas y las culturas que le sucedieron en los territorios, a la sazón ocupadas por los medios y los lidios. En la tecnología, por el contrario, para todo lo que son soluciones domina, sin duda, la alta maestría de los egipcios. Esta dualidad de fuentes corresponde también, en cierto modo, a una dualidad de aplicaciones. En la escultura arquitectónica, en definitiva, simple revestimiento de superficies con un valor esencialmente visual, aunque se trate de altos relieves, domina la componente asiática. La técnica egipcia se impone, en cambio, en la escultura exenta. En el Asia Menor griega, las estatuas sedentes del Diodemón, del Didymeón y de Mileto muestran en su concepción la misma tendencia a la forma cúbica de las esculturas del mundo hitita, como los sedentes de Tetsub y Epte de Tel Alaf. En su indumentaria, con el hombro descubierto, se advierte también una herencia de las tradiciones anatólicas, la precisión de su modelado, el carácter purista de la forma, la tendencia a una serenidad sobrehumana, en cambio, proceden de Egipto. Otro tema familiar al mundo hurrita de Tel Alaf, Amitani y Atusas es el de la Esfinge, la vieja imagen egipcia pacífica de Armaquis, el sol de la aurora con rostro humano, que sirvió para divinizar a Sefren en la famosa Esfinge, había tomado en Asia Menor un aspecto peculiar, femenino, agresivo e inquieto, con unas típicas alas retorcidas para representar genios violentos, defensores de las puertas de los castillos, lo mismo que los leones o los toros. Este genio femenino agresivo lo vemos aparecer en la Grecia insular en la Esfinge de Delfos, airoso león alado de cabeza femenina que alrededor del 575 a.C. dedicaron los habitantes de Naxos al santuario continental de Apolo. La isla de Naxos, por sus buenas canteras de mármol, había sido sin duda uno de los primeros y más perfeccionados centros de la escultura. Allí se labraron ya en el siglo VII los impresionantes leones monumentales que se suceden en la avenida del Templo de Apolo, en Delos, santuario objeto de tradicional peregrinación por parte de los jonios. Estos leones no se hallan tendidos como los pacíficos animales de la avenida de Karnak, sino en actitud vigilante, irguiéndose sobre las patas rígidas delanteras, rudos, elementales y fuertes, constituyen el precedente de una escultura cargada de vida y energía interna que representa la famosa Nike, hallada en el templo de Artemisa en Delos, pero labrada en Quíos con mármol de Paros. Se trata de una figura jónica de tipo heroico, con los miembros del cuerpo dispuestos en ángulo hasta formar una especie de esvástica, al igual que la escultura mesopotámica hacía con el héroe Gilgamesh. Aunque no ha llegado hasta nosotros, sabemos que tenía grandes alas retorcidas en el dorso y pequeñas alas en los pies. Su mirada frontal y enigmática sonrisa hacen pensar en las gorgonas, personajes lunares representados siempre con rigurosa frontalidad. Un magnífico ejemplo de este tipo de escultura lo constituye la gorgona que presidía el frontón de Corfú, con grandes ojos, risa terrible y pelo con los bucles de Gilgamesh y los miembros en esvástica. Se halla flanqueada por dos enormes felinos, al igual que el héroe mesopotámico entre dos monstruos. Un aspecto muy característico de la primera etapa del arte griego consistió en la humanización de los temas simbólicos de Asia. En este sentido, pronto se desarrollaron en frontones y metopas escenas de lucha, tales como combates entre centauros, el héroe enfrentándose a otros hombres o a monstruos y animales míticos. Los mitos de Perseo y de Heracles no fueron sino interpretaciones literales de los temas simbólicos de Oriente. También se imitaron los frisos procesionales hititas con desfiles de guerreros, jinetes y felinos con el rostro de frente. Relieves de este tipo los encontramos en el templo de Prinias, Creta, donde la indumentaria de los personajes revela el trabajo de manos jónicas.
Otra obra de escultura arquitectónica fue fiel a la tradición anatolia, es el monumento sepulcral llamado de las Arpías, construido por griegos en Licia, según la tradición de los sepulcros de torre tan divulgada en dicha región. En sus relieves, hoy en el Museo Británico, las escenas del ofertorio a los difuntos y el rapto de las almas por las sirenas ofrecen un modelado simple, turgente y acentuadamente rítmico, en que las curvas suaves del contorno del cuerpo humano se contraponen al grafismo rayado, vertical, arquitectónico de los ropajes. La repetición triple de los temas añade ritmo al conjunto. Carácter análogo presentan los relieves de las metopas más antiguas de Selinunte, en Sicilia, y del santuario dedicado a Hera en las proximidades de la desembocadura del Sele, no lejos de Paestum. Las escenas de danzarinas que en ellos aparecen dan ocasión a un desarrollo del contrapunto entre las formas ondulantes de los cuerpos y las rígidas de los ropajes. La escultura exenta deriva quizás de la tradición de las xoana o figurillas primitivas de madera, objeto de veneración. El hecho de que algunas de las más antiguas estatuas pétreas estén concebidas según una plástica cilíndrica, es decir, a modo de bajorrelieve alrededor de un tronco, confirma aquella suposición. Las esculturas más interesantes de la época arcaica griega son las series de figuras viriles, los kuroi, y de figuras femeninas, las korai, indudablemente representaciones heroicas de vencedores en concursos. El kuroi representa siempre un atleta, por lo general totalmente desnudo, avanzando el pie izquierdo con los brazos rígidos, las manos cerradas y pegadas a las caderas, la cara sonriente y un peinado que se dilata triangularmente. Ejemplos de esta estatuaria son el llamado Apolo de Orcómenos en Caliza de fines del siglo VII o el marmóreo Apolo de Tenea de comienzos del siglo VI. En algunos casos estas figuras llevan sobre sus hombros una víctima propiciatoria, como el portador del becerro o Moscóforo de la Acrópolis de Atenas, esculpido en mármol de Himeto hacia el año 600. Las imágenes femeninas o korai van vestidas, representan posiblemente a las vencedoras de las arreforía, carreras nocturnas y misteriosas a través de un santuario subterráneo. Como figuras heroicas, su anatomía es atlética y virilizada, con anchos hombros, pechos pequeños y caderas estrechas. Las más antiguas llevan el peplos dórico, traje austero y rígido, obtenido sin costura, por el simple juego de un paño rectangular plegado horizontalmente y colocado alrededor del cuerpo. Solo a mediados del siglo VI la llegada al Ática de refugiados jonios impuso el fino vestido o quitón y el grueso imatión o manto abrochado encima del hombro. Las korai eran policromadas con las carnaciones enceradas y los ojos de esmalte. Respecto al modelado de arcilla, en esta época se desarrolló la cerámica denominada orientalizante. Aparecen los registros superpuestos poblados de animales o monstruos astrales y luchas simbólicas procedentes de la Mesopotamia, que sin saber su significación se copiaban junto con rosáceas y palmetas asirias y flores de loto egipcias, abiertas o cerradas. Estos motivos se aplican especialmente a los platos y a los vasos a modo de vinajeras con cuello alto y asa, llamados oinocoes. En las Cícladas se produjo una síntesis entre los temas con personajes y carros de la época geométrica y los monstruos y las palmetas orientales. Tal síntesis tuvo lugar también en Corinto, convertida desde el 600 a.C. en gran centro productor de cerámica, especialmente aríbalos o pequeños vasos de ungüento, oinocoes, hidras o grandes vasos cerrados y cráteras o vasos abiertos. La obra maestra de la cerámica melanográfica o de figuras negras es el denominado vaso François, hallado en Italia cerca de Giussi entre el año 561, en que se instalaron en el poder los Pisístratas y Atenas se convirtió en el primer centro intelectual de Grecia, y el 480, en que los persas se apoderaron de esta ciudad, se desarrolla el periodo más esplendoroso del arcaísmo griego, con un arte de calidad excepcional. En la temática domina el carácter heroico. Existe un deseo de representar el universo y los hombres no como son, sino en la plenitud de su perfección. La
concreción física de este ideal se traduce en un trabajo sujeto a las matemáticas, a las ordenaciones geométricas y al cálculo de las proporciones, se tiende a representar un tipo humano ideal, único, joven, atlético y viril, incluso en las estatuas femeninas, con un gusto por cierta rigidez, por el equilibrio, por todo lo que supone la soberanía de la inteligencia sobre el mundo físico. Todo ello reflejaba el gusto de una sociedad en lucha por la posesión de los bienes de la tierra, pero que cifraba su perfección fuera del presente, en el futuro, y que, en consecuencia, era idealista. Grecia no se encerraba en sí misma. Abierta a los influjos de las grandes culturas de Egipto y de Mesopotamia, más ricas que la suya, basó su extraordinaria síntesis en su gran poder de asimilación. La arquitectura de esta época inicia la plasmación en mármol de las formas del orden dórico. Un ejemplo de ello lo tenemos en el templo de Apolo, en Delfos, obra de los Alcmeónidas expulsados de Atenas por los Pisístratas. No obstante, continuaron levantándose edificios de caliza estucada, tales como el templo de Poseidón en Paestum, el de Afaia en Egina o el de Segesta en Sicilia, cuyas columnas de piedra lisa recibieron un estriado con estuco. Los mayores monumentos del Asia griega fueron plenamente jónicos, como los templos, superpuestos a otros anteriores de Didimeón de Mileto, el Eraón de Samos y el Artemision de Éfeso, este último levantado hacia el 550 por el arquitecto Cifrón, en el centro de una plaza porticada, imitó el antiguo edificio el detalle del tambor escultórico en la parte baja de sus columnas, obra de dimensiones colosales, fue considerada una de las maravillas del mundo. En escultura se produjo una gran corriente de influencia jónica, suavizadora y flexibilizadora. La estela ateniense de época pisístrátida de Guerrero Aristón, Doríforo barbado que avanza de perfil y se inclina pensativo, y la estela de Orcómenos, con el amable viejo del bastón que dobla su dorso para dar de comer al perro que le acompaña, representan el lado austero, antiguo de la nueva escultura, que en general se hace más suave y rica en adornos que la del primer arcaísmo. La Demeter de Medma, sentada, conserva el carácter cúbico de las figuras de Mileto, pero lo dulcifica con una gracia contenida. En el tesoro de los Simnos en Delfos, el pórtico in antis sustituye sus dos columnas por dos corae. Es la aplicación del principio del Ilani con estatuas columna, tal como los veíamos en Tel Alaf y tal como indirectamente se consiguió con las columnas osiríacas egipcias del Imperio Nuevo. En su friso, un bajo relieve reproduce temas que conocemos por la cerámica: combates, funerales, reuniones de divinidades y una gigantomaquia. El modelado es redondo, liso y suave y sencillo. Todo se equilibra, se busca más la perfección formal que la objetividad, pero también hay un deseo de captar el movimiento y la expresión psicológica de los personajes. Los Kuroi encuentran en la segunda mitad del siglo VI, gracias a la flexibilidad jónica, una humanización más acentuada, como el llamado Apolo de Toyon. Esta humanización se percibe todavía más en las figuras femeninas, vestidas con quitón e imatión, como la coré de gran tamaño, firmada por Antenor, la denominada Malcarada, cincelada por Eutídico, o la serena figura que lleva el nombre de su descubridor, Coré de Cavadies. En lo que se refiere a la cerámica, al final del período Pisístrátida se abandonó la vieja técnica de figuras negras sobre fondo rojo, llamada melanográfica, y durante unos 20 años estuvieron de moda los vasos recubiertos de barniz negro brillante, en los que sobre el fondo rojo natural se reservaban unos recuadros para las figuras negras. Las obras cerámicas gozaban entonces de tanto prestigio que los vencedores en las carreras de caballos eran premiados con ánforas. Artistas tan renombrados como Exequias decoraron y firmaron piezas cerámicas. Precisamente Exequias creó el estilo moderado con grandes fondos desnudos en contraste con las obras de Nicóstenes, de quien se conservan más de 100 fragmentos que denotan un gusto más orientalizante y recargado. Quizás fue el mismo Nicóstenes, o tal vez
Andócides, el creador del estilo eritográfico de figuras rojas sobre fondo negro, que empezó a cultivarse hacia el 530 a.C., con los kilgiks o tazas con pie y dos asas a veces pintadas. Eufronio introdujo en las figuras una gran libertad de movimientos para expresar la violencia de los luchadores o la gracia de las mujeres. Durides se caracteriza por la fina expresión psicológica de sus personajes, mientras que Brigos nos ha dejado una obra más superficial hasta llegar a la elegancia y el erotismo.